Hola a todos, soy Roberto Basolo y esto es Tiempo de Negocios. Nos vamos a meter hoy en Argentina, un país que si miramos 50 años para atrás resulta frustrante. El Producto Bruto por habitante del año 74-75 va a ser apenas inferior del Producto Bruto por habitante que nos va a dejar la cuarentena. O sea, en diciembre de este año vamos a estar en niveles apenas por arriba de la riqueza por habitante que teníamos en 1974, 75, 76. A esto le podemos agregar una capa más, que es la pobreza. En el año 74, la pobreza e indigencia eran aproximadamente el 5% de la población. A fin de año, ese número va a estar al menos en el 40%. Podemos decir que estos son datos puntuales, son problemas estadísticos, pero hoy Argentina tiene una pobreza estructural que está entre el 30 y el 35%. Como país, no hay muchos ejemplos en los últimos 50 años de un fracaso tan grande para darle progreso a su gente y para combatir el flagelo de la pobreza. Como todo problema es muy multicausal y hoy estamos ante una nueva oportunidad. En el año 1989, la tremenda hiperinflación o hipers que tuvimos nos dio una oportunidad de repensar el país. Lo repensamos y no logramos un desarrollo sustentable más allá de unos años primeros de éxito. El año 2001-2002 nos dio una nueva oportunidad, redefinimos el país y nuevamente fueron 3-4 años de algún éxito relativo y nuevamente un largo estancamiento. La profundidad del dramatismo de la crisis actual nos abre una nueva oportunidad y como nación queremos aprovecharla y para aprovecharla tenemos que hacer un diagnóstico correcto de lo que nos está pasando. Para meternos en este diagnóstico, para crecer un poquito en claridad, invitamos hoy a Tiempo de Negocios a Santiago Lacase, politólogo de una tremenda, amplísima experiencia analizando no solo Argentina, sino también Latinoamérica. Y entonces, Santi, aparte de agradecerte muy especialmente que estés con nosotros, voy a empezar preguntándote, ¿qué ves detrás de este profundo estancamiento y de este dramático fracaso para solucionar los problemas de la gente que hemos tenido como nación? Gracias, Roberto. Gracias a vos por la invitación allá y a todos, bueno, buen día. Es una pregunta que si tuviese la respuesta estaría rankeado para el premio Nobel. No la tengo. Puedo empezar, si quieren, a transmitirle algunos conceptos que en mi etapa profesional, tanto desde lo práctico como desde lo académico, pudimos ir incorporando, pero principalmente desde lo práctico, ¿no? Me dedico a trabajar en el vínculo entre lo público y lo privado hace 25 años, pasando por diferentes espacios, tanto desde el lado corporativo, como desde el lado consultoría, como desde el lado think tanks. Y creo que ahí una gran, si querés, etapa mía de profundización de los temas fue cuando fui gerente general de Ipsos Moria Araujo en Argentina y dirigí el área de opinión pública en América Latina, ¿no? Y ahí como que me ayudó mucho a pensar, y mi gran maestro fue Manuel Moria Araujo, a pensar cuál es el rol de los actores sociales en esta, si querés, decadencia de la Argentina, ¿no? Y siempre el foco está puesto, y en gran medida acertadamente, en la crisis dirigencial de la política, ¿no? Y con Manuel empezamos a trabajar, él mucho tiempo antes que yo, claramente, en también analizar el foco de la dirigencia empresarial, ¿no? ¿Qué pasa con la dirigencia empresarial en la Argentina? Siempre con el foco puesto en la opinión pública, ¿no? Que es gran parte del driver de análisis que voy a tocar hoy, ¿no? ¿Qué pasa hoy con la opinión pública que no ve al empresariado como un actor social confiable, ¿no?
Y ahí yo puedo compartir algunos datos con ustedes y algunos análisis, y bueno, después seguramente se abrirá el capítulo de preguntas y podremos profundizar otros temas, pero me gustaría primero empezar con una definición mía. Yo creo que hoy el rol del empresario en la Argentina está devaluado. La gente no confía en el sector empresario y para mí este es un problema enorme porque más allá de la desconfianza hacia la política, que es histórica, el sector empresario ha comenzado desde hace unos años a ser parte de este proceso de desconfianza, ¿no? Y yo considero que no hay país que pueda salir adelante sin el rol social y económico que ejerce el empresariado, ¿no? No hay posibilidad de que un país pueda salir de su crisis si el rol del empresariado no es claro y no se percibe así desde la opinión pública, ¿no? Y les quiero compartir una encuesta que hicimos desde Equity, que es una de las empresas nuestras de investigación, hace un par de años, en América Latina, que para mí fue bien esclarecedora, ¿no? O sea, Manuel Mora tiene una serie histórica que empezó en el 83 y la continuamos, donde analiza el rol del empresario como actor social, ¿no? Entonces, yo lo que quise hacer fue comparar con 4 países de América Latina, que son Argentina, Brasil, México y Colombia, qué percibía la gente, y de nuevo, el público acá a analizar es la opinión pública, qué percibía la gente con respecto a si le genera confianza o no el empresario como actor social, ¿no? Y fue algo muy interesante, ¿no? Porque esta encuesta se hizo entre el 2017 y 2018, y lo que primero llama la atención es que Argentina es el único país de los analizados donde la gente tiene más desconfianza que confianza hacia el sector empresario, ¿no? Y les digo los números y después hacemos un poquito de análisis. Argentina, el 63% desconfía del sector empresario como actor social, con un 30% de confianza. En Brasil, el 62% confía en el sector empresario, con un 36% de desconfianza. En México, datos muy similares, 63% confianza, 36% desconfianza. Colombia, muy parecido, 63% la gente confía en el sector empresario de Colombia y el 36 o el 35 desconfía, ¿no? Y acá hay un primer, si quieren, análisis interesante. Primero es qué pasa en la Argentina, donde el ratio es totalmente diferente al resto, ¿no? O sea, la gente desconfía del sector empresario. Esto vale aclarar que la encuesta se hizo durante el gobierno de Macri, con lo cual el gobierno en su momento no logró cambiar esta percepción. Y los análisis o los resultados de los países como Brasil, México y Colombia lo hicimos en momentos donde la política estaba muy castigada, ¿no? Donde sus presidentes tenían niveles muy bajos de aprobación, y aún así la gente percibía en el empresariado un nivel de confianza alto, ¿no? Y una primera conclusión que sacamos de ese momento y que es interesante para la Argentina es que en estos países el sector empresario, o el empresariado como tal, ha logrado instalar en la opinión pública la importancia del sector o del grupo social como factor de desarrollo del país, ¿no? Y lo que ha dicho a grandes rasgos es, señores de la política, no intervengan con el sector empresario porque el sector empresario genera empleo, genera desarrollo económico y la política no tanto, ¿no? En la Argentina esto no se ha logrado, ¿no? Hicimos ahí, Roberto, un segundo, si querés, anclaje en términos de análisis, que fue analizar qué nivel de cercanía percibía la gente con respecto a las grandes empresas. Particularmente hablamos de grandes empresas o multinacionales, ¿no? Y también fue un dato interesante, ¿no? En la Argentina, el 71% de los consultados nos respondió que percibe poco o nada nivel de cercanía de las empresas multinacionales o grandes con respecto a la gente. Y de nuevo, tanto en Brasil, Colombia como en México, el ratio se dio vuelta. La gente tiene más niveles de confianza o desconfianza en ese nivel de cercanía. O sea, perciben a la empresa, tanto en Brasil, en México como en Colombia, con niveles altos de cercanía con respecto a la Argentina, ¿no? Santi, antes de seguir Sí. avanzando, estos ratios que vos estás diciendo, si los llevamos atrás en el tiempo, ¿esto es algo que es estable, estructural, que ha cambiado? No, mira, yo te puedo hablar de la serie histórica que trabajó Manuel Mora, que empezó en el 83 y yo la continué hasta el día de hoy. Y ahí lo que ha pasado,
te lo voy a graficar con este último dato, Roberto, porque ahí entramos en un capítulo que para mí es muy, muy interesante, que tiene que ver con la percepción de la gente con el estatismo y el privatismo, ¿no? O sea, Manuel Mora desarrolló una pregunta que es, le preguntaba a la gente desde el 83 a hoy, si percibía, si creía que era que para usted era mejor un país con mayor empresa del Estado o con mayor empresas privadas, ¿no? Y se denominó a grandes rasgos estatismo versus privatismo, ¿no? En esta cuenta que le estoy contando ahora, la Argentina, para variar, es el único país de los consultados donde la gente prefiere más estatismo que privatismo, ¿no? Y esto para mí es un tema clave en la percepción del empresariado en Argentina. ¿Cómo respondemos a esto, ¿no? Que la gente siga percibiendo que es mejor que haya más empresas del Estado y menos empresas privadas. Les doy los números y hacemos el análisis. Argentina, el 41% de los consultados prefieren empresas del Estado sobre un 36% que prefiere empresas privadas. En Brasil, el 62% de los consultados prefieren empresas privadas sobre las estatales. En Colombia, el 54% y en México, el 56%, ¿no? O sea, acá también hay una diferencia sustancial en términos de lo que la gente prefiere como empresas dentro del país, ¿no? Y ahí, Roberto, voy a la serie histórica. No fue siempre igual en la Argentina, ¿no? Argentina tuvo, si querés, para mí, un gran momento de quiebre que fue el 2001, ¿no? Porque entre el 83 y el 2001, década del 90, ni hablar, en la década del 90, la gente tenía estos niveles de ratios, los que vemos hoy en América Latina, ¿no? A favor del empresario y a favor del privatismo, ¿no? Era más alto el privatismo sobre el estatismo, y el 2001 produjo un quiebre, pero el quiebre fue económico, que es obvio, pero también fue social, ¿no? Y acá es donde empieza, de mi manera de ver este análisis, empieza a cambiar la curva, ¿no? A partir de ese momento, el estatismo creció sobre el privatismo y la desconfianza alcanzó a todos. Ya la desconfianza alcanzaba al sector político y a partir del 2001 en la Argentina empezó también a incorporar al sector empresarial, al sector privado, ¿no? Y a partir de ahí no hubo descenso, ¿no? Porque a partir de ese momento, crisis 2001-2002, apareció Néstor Kirchner, con quien fui asesor bastante tiempo, y él entendió muy bien este cambio de mirada de la opinión pública y trabajó el relato, entendiendo relato, no por el término peyorativo de la política, sino el relato es de cómo construir líneas discursivas que generen empatía en el otro. Construyó un relato donde el empresariado en general era un malvado y él estaba ahí para defenderlos de los malvados, ¿no? Y llegó a tener 88% de aprobación en opinión pública, ¿no? Y yo creo que gran parte del problema que tenemos hoy, desde el sector empresarial, es que el sector empresarial no ha construido un relato que pueda competir con ese relato político, ¿no? ¿Sabés, Santi? Perdóname, déjame que te interrumpa un minuto. Eh, los datos dan que el PBI per cápita de fin de año, de este año, va a estar muy parecido. Ayer lo chequeaba antes de hoy, preparando este encuentro, va a estar más o menos en valores 2004, 2003. Entonces, y en estos años el gasto social se ha incrementado dramáticamente y la pobreza se ha incrementado dramáticamente. Entonces, no me voy ya al año 75, me voy al 2003. Una de las cosas que me sorprende, y digo, vos das un dato, el dato es, la gente quiere empresas estatales, el dato es, eso crece muy fuerte después de la crisis de 2001-2002, pero empieza a haber una evidencia muy fuerte que el diseño país que tenemos no se condice con el relato que nos daría la solución a nuestros problemas. Esto es verdad que, es decir, es verdad no, vos me decís, hay evidencia que muestra que hay un relato donde la gente quiere empresas estatales, pero también hay evidencia donde estamos generando pobreza y no crecimiento, volviendo a los lugares que se originó ese relato post-crisis 2001. ¿Cómo es posible que exista esta diferencia o qué oportunidades dar entre lo que la gente percibe por un lado como causante de bienestar y la falta de bienestar que estamos percibiendo por el otro? ¿Hay un gap acá? ¿No hay un gap? ¿Qué está pasando?
Mira, yo creo que es una pregunta súper interesante esa, Roberto, porque yo creo, viste, siguiendo una frase que usaba Néstor Kirchner, que es no miren tanto lo que digo, sino lo que hago, hay un gap entre el terreno de lo discursivo y en el terreno de los hechos, ¿no? Déjame aclarar algo, que cuando entendemos estatismo sobre privatismo, lo que la gente está pidiendo no es que todas las empresas sean del Estado, ¿no? Sino que fue algo que Manuel Mora denominó como la teoría del tercero imparcial, ¿no? Que es esta idea de que el 2001 produjo un crack social y económico muy fuerte y primó la desconfianza como clima de época, ¿no? Y gran parte del relato que construyó el kirchnerismo, a partir de Néstor Kirchner, fue que los responsables de esa crisis, en algunos casos con criterio, fue el sector empresarial y el sector empresarial empezó, o el relato kirchnerista empezó a poner al sector empresarial en el lugar de los malos. Lo interesante es que la gente asume ese discurso, lo toma como propio y le gusta, porque entiende que hay una persona que lo defiende de estos malvados, pero no es que tiene una mala imagen de la empresa como tal. Le encantan los servicios de telefónica, le encantan los servicios de telecom, está a favor de la empresa privada como producto y como servicio, pero quiere que haya un tercero imparcial que establezca las reglas de juego, ¿no? Ese para mí es el gran punto donde el sector empresarial no ha logrado, me hago parte también de eso porque soy asesor en eso, no hemos logrado establecer un relato que pueda compensar esto que estás planteando vos, ¿no? O sea, todos los números hoy desde la economía son negativos y la gente sigue todavía comprando el relato anterior. Esto es porque el relato todavía sigue siendo viable y porque además no hay nadie que le compita a ese relato. O sea, en comunicación hay un paradigma que es que todo espacio vacío tiende a llenarse, ¿no? Si el único espacio vacío se llena con parte del relato y no hay un relato que pueda competir con eso, y bueno, va a haber siempre una mirada parcial de la situación. Vos sabés, Santi, ahora que estás hablando, me haces acordar una conversación que tuve con colegas del IAE, sociólogos y filósofos. Yo soy como formación economista, tiendo a ver todo desde el punto de vista de la competitividad. Entonces, digo, el sector argentino, como hemos visto, inclusive se da de cara contra el relato, es el sector que en la teoría tiene la presión impositiva casi más alta del mundo, más del 100% de la rentabilidad. La presión de costo salarial, es decir, costo laboral no salarial es altísima, o sea, es un sector que está poniendo muchísimo. Y vos me decís, en la sociedad se ve muy distinto. Y mis amigos sociólogos y filósofos me dicen, Roberto, tenés un punto ciego. Y la verdad que lo he reconocido muy fuerte este tiempo. Me dice, los valores importan. Los valores en la sociedad, lo que es central para entender. Y entonces, cuando yo recodifico lo que vos estás diciendo es, si yo, profesor de una escuela de negocios, tengo ese punto ciego, probablemente en el sector empresarial lo tendamos a atender todos. Entonces, y si no corregimos ese valor, ese relato, va a ser muy difícil seguir desarrollando negocios de un modo pujante en la Argentina y va a ser muy difícil recuperar el crecimiento. Entonces, acá viene mi pregunta. Vos dijiste, cuando hay espacios vacíos no se llena, hay un relato, no hay un relato alternativo. ¿Se puede construir un relato alternativo que dialogue con este relato? ¿Y cómo se hace? O sea, porque tampoco es cuestión de imponer un relato a otro, que sería la grieta. O sea, ¿puede el sector empresarial, tiene caminos, tiene herramientas para empezar a construir un relato? ¿Y cómo debiese ser ese modo de ver la realidad que pueda entrar en conversación con ese otro modo alternativo? Sí, mirá, primero déjame o dejen que amplíe un poco este análisis, ¿no? Porque eh, ser sector privado en la Argentina no es fácil, ¿no? Bueno, me toca y nos toca, hay que desarrollar la empresa en un país donde esta percepción hostil al empresariado también se percibe en las regulaciones, en el avance del Estado sobre la economía, bueno, en cosas que vamos a ver después que tienen que ver con la falta de calidad institucional y de muchísimas cosas, ¿no? Ahora, si quieren, el estado de ánimo de la sociedad hoy en general ayuda poco también a este desafío, ¿no? Porque si uno analiza América Latina, ya no nos quedemos en Argentina, ¿no? Si uno analiza América Latina y lo que vemos en las encuestas en general, es que Latinoamérica está atravesando
obviamente potenciado por la pandemia, pero estos datos que les voy a compartir es anterior a la pandemia, con lo cual seguramente se agravaron, está atravesando un proceso de descontento y de desconfianza muy grande, ¿no? O sea, el 79% de los encuestados, es una encuesta que se llama Latinobarómetro, que es pública, la pueden encontrar en internet y se hace hace muchos años. Yo participé en alguna de las encuestas, se hace en 18 países y en los últimos 20 años hizo el mismo cuestionario, con lo cual es muy interesante entender la tendencia de las respuestas, ¿no? Y lo que se percibió en la última ola, que fue el 2018-2019, es que el 79% de la gente consideraba que los gobernantes gobiernan para el interés propio, no para el bien común, y que solamente el 16% de la gente consideraba que la distribución de la riqueza era justa, ¿no? Ese era el estado de ánimo previo a la pandemia. No tengo que decirles cuál será el estado de ánimo actual y posterior a la pandemia, ¿no? Los latinoamericanos en general perciben que la región no progresa, ¿no? De hecho, que va hacia atrás en términos de desarrollo económico, ¿no? Entonces, no es un contexto fácil para salir a competir con el relato, menos aún hoy, donde el Estado se ha hecho muy presente, ¿no? En Argentina, en América Latina y en el mundo a partir del combate con la pandemia, ¿no? Ahora, dicho esto, yo sí creo que hay espacios de trabajo donde poder concientizar a la opinión pública de lo que significa el empresariado como motor del desarrollo económico, la generación de empleo, del pago de impuestos y demás. La verdad que puedo dar experiencia propia de trabajar con muchos sectores de la economía, no hay consenso en los diferentes grupos, en los diferentes sectores económicos, de que eso realmente sea así, ¿no? Puedo compartirles una experiencia que tuvimos en el pasado con con el sector minero, ¿no? Que es un sector que hoy debe ser el sector económico con peor imagen entre los grupos sociales analizados, ¿no? O sea, la gente en general percibe que la minería tiene muy mala imagen en la Argentina, ¿no? Bueno, y ha habido casos muy fuertes dentro de esa industria de derrames y de situaciones que impactan el medio ambiente, ¿no? Pero es uno de los sectores que generan más empleo en el mundo, que generan más ingresos y que tienen que ver mucho con el desarrollo económico de los países, sin ir más lejos, en nuestro país vecino, Chile. Dicho esto, durante muchos años insistí con esta idea de que el sector tiene que salir a la opinión pública a dar el debate, a llenar los espacios, a contar lo que significa, que es posible tener una minería limpia, una minería responsable y demás. Y lo logramos en año, no me acuerdo bien, 2009, 2010, una campaña que lanzó la Cámara Minera KM en la Argentina sobre la importancia de la minería en nuestra vida. Y era una campaña que hubo recursos económicos, se hicieron publicidades que salieron en televisión, en horarios primetime y demás, donde lo que se quería mostrar era la idea de que la minería está en todo lo nuestro, en las computadoras, en los teléfonos celulares, en los autos. No es viable vivir sin la minería, ¿no? Pero bueno, hubo tal nivel de conflicto entre las empresas que la campaña duró muy poquito, ¿no? Entonces, creo que falta, y puedo dar muchos ejemplos también de esto, ¿no? Creo que faltan consensos dentro de los sectores empresariales donde es necesario salir a dar este debate, ¿no? Santi, me voy a apalancar en una pregunta que nos está haciendo Rodolfo por el chat. ¿Tenés ejemplos, recién dijiste, en Latinoamérica donde vos podés decir, mira, el empresariado acá, vos ponés ahí Medellín, Colombia, que no es solo del empresariado, pero un ejemplo en Latinoamérica donde el empresariado acá trabajó en línea bien en otros países y logró ciertos progresos, o logra, o sea, es un empresariado que tiene, por cosas que ha hecho ese sector empresarial, una relación como más sana con la comunidad. ¿Se te vienen a la cabeza ejemplos? Sí, te voy a dar un ejemplo interesante, ¿no? Y perdón que esté monotemático con Manuel Mora, pero creo que ayuda. Manuel Mora en un momento fue rector de la Universidad de Itela y lo invitaron a Fernando Henrique Cardoso, expresidente de Brasil, a una reunión, ¿no? Y hablando de estos temas, porque para Manuel era un tema obsesivo, le preguntó esto que me estás preguntando vos. Y decía, mira, a mí, decía Cardoso, a mí en mi época de presidente no se me ocurría tomar una decisión económica relevante
sin consultar a los empresarios antes. No era viable eso, ¿no? Y si lo planteas hoy en términos de la Argentina, no es viable que te pregunten antes y que haya un consenso sobre eso, ¿no? O sea, con lo cual, si vos tomás en cuenta lo que es el sector industrial en Brasil, y te voy a dar un ejemplo mío anterior. Yo fui director del Grupo Sofía en 1994. Hicimos un estudio, me estoy hablando, en 1994, hicimos un estudio sobre el rol dirigencial del sector agroindustrial en la Argentina comparado con Brasil, ¿no? Lo que queríamos entender era cómo un país, cómo un sector tan dinámico para la economía, ya en ese momento, hoy ni hablar, como era el sector agroindustrial, no tenía representación política, ¿no? Y lo comparamos con Brasil, ¿no? Bueno, Brasil tenía un bloque en el Congreso agroindustrial muy, muy fuerte, y en la Argentina no. Cuando lo salí a presentar, nos pegaron por todos lados, pero al día de hoy, el sector más dinámico de la Argentina, como es el sector industrial, sigue sin tener una representación significativa en el Congreso, ¿no? Con lo cual, hay algo que yo no tengo la respuesta del por qué, pero donde sectores tan dinámicos como el sector agroindustrial u otros no logran los consensos básicos para salir a ocupar los espacios vacíos. Vamos a ir hacia ese lugar de cómo se hace, así que para que te vayas preparando, porque los que están escuchando quieren, también van a querer algunos consejos. Pero acá Carlos nos pone en el chat si el sector vitivinícola no es un excelente ejemplo, ¿no? La Coviar de un buen trabajo en esa dirección. Sí, no lo conozco, lo conozco muy por arriba, ¿no? Pero claramente es un sector que logró posicionarse como tal. De hecho, sí lo puedo analizar desde el impacto regulatorio, ¿no? Porque ha logrado tener espacios de potenciar el negocio de lo regulatorio y se convirtió en un referente a nivel mundial, ¿no? Pero bueno, son muy poquitos, ¿no? Los sectores que podrían presentarse como ejemplo. Antes ¿cómo mete? Yo estoy tratando de pensar en quienes están escuchando, que son básicamente empresarios, muchos son pymes, Santi, ¿no? No de quienes están ahora escuchándonos, y la Argentina es básicamente pymes, tenés empresas grandes que pueden entrar en el diálogo directo con la política, pero ¿cómo entra esto en la agenda de un pyme? ¿Tiene que entrar? ¿Cómo se hace? Bueno, lo interesante, Roberto, que desde opinión pública, desde el 2001, opinión pública, desde el 2001 a hoy, hay un corrimiento de la multinacional hacia la pyme. O sea, hoy, si hay un sector que es bien valorado por la opinión pública, es la pyme, ¿no? Como tal, ¿no? Hubo un corrimiento del 2001 a hoy de la multinacional a lo nacional, y dentro de lo nacional, la pyme. O sea, la pyme tiene un nivel de percepción muy positiva de cara a la opinión pública, ¿no? ¿Te Creo que acordás el gran... datos? ¿Cómo? ¿Te acordás datos? No. Sí, porque, por ejemplo, este dato que yo les daba, donde el 70% de la gente percibe que la multinacional es lejana, un ratio similar percibe que la pyme es cercana, ¿no? Entonces, hay un corrimiento de lo multinacional hacia lo nacional, y dentro de lo nacional las pymes. Creo que las pymes corren el mismo, o tienen el mismo problema agravado por su tamaño que las grandes empresas, ¿no? Que no hay espacios de debate sobre el rol del sector empresarial en el desarrollo económico del país. Que bueno, que lo interesante es que el IAE es un, si querés, amplificador de ese debate y de esa necesidad. Déjenme que yo les cuente un poquito antes de entrar en qué quizás consejos podemos darles para trabajar esto. eh, Algunas tendencias que vemos hoy que pueden llegar a complicar aún más esta situación, ¿no? Que les hace impacto tanto en la gran empresa como en la pyme y a nosotros como ciudadanos, ¿no? O sea, lo que está pasando, y esto es anterior a la pandemia, y la pandemia lo que hace es potenciar todo. No cambia sustancialmente la situación previa, sino que lo potencia y lo acelera, ¿no? Entonces, hoy lo que estamos viendo son algunas líneas de análisis. Uno es que hay y va a haber un mayor avance del Estado sobre la economía, ¿no? ¿Esto qué significa? Un Estado presente, un Estado que
en la Argentina y en el mundo lo estamos viendo, que genera déficits enormes con el objetivo de paliar esta crisis. Pero lo veíamos ya antes de esta situación. Ahora, ese avance del Estado sobre la economía, ¿cómo impacta en la empresa? En un mayor caudal regulatorio. O sea, desde que empezó la pandemia hoy, hemos tenido récords de regulaciones de todo tipo y color, ¿no? Algunos que tienen que ver con la pandemia y otros no tanto, ¿no? Y que tienen que ver con otras situaciones donde la política también aprovecha para regular, ¿no? Entonces, vamos a seguir pendientes o atentos a un mayor avance del Estado sobre la economía a partir de la regulación. Vemos y veo con preocupación gobiernos que concentran cada vez mayores cuotas de poder, ¿no? O sea, la pandemia ha hecho que haya un corrimiento del poder legislativo y el poder judicial hacia el poder ejecutivo. O sea, a nivel Argentina, a nivel Latinoamérica y a nivel global. Y en algunos casos del mundo se han transformado en excusas para ejercer el autoritarismo directamente, ¿no? O sea, vamos hacia un proceso de mayor concentración del poder. El tema es que en la Argentina, cuando el poder se concentra, difícilmente después vuelve atrás, ¿no? Se mantiene en el tiempo. Como todas las medidas que se han catalogado de extraordinarias, se mantienen en el tiempo. Este impuesto a la riqueza que se plantea como extraordinario, ¿será extraordinario? Bueno, es la pregunta que se hace siempre uno que se impone una regulación que termina por quedar en el tiempo, ¿no? Gran parte de la discusión que se está dando hoy, tanto en el gobierno como en diferentes grupos de poder, es si la empresa es parte del problema o es parte de la solución, ¿no? Y me parece que este es un debate súper interesante que se ve casi semanalmente dentro del gobierno, ¿no? Hay gente dentro del gobierno que piensa que la empresa es parte del problema y hay gente que piensa que la empresa es parte de la solución, ¿no? Sí, vamos hacia un espacio de mayor corporativismo, esto en el concepto peronista, que es la idea de que hay espacios grandes de debate, léase sindicalismo, léase el Consejo de Hambre o la Mesa del Hambre, el Consejo Económico Social. El peronismo en general se siente cómodo con el corporativismo como ámbito de discusión, ¿no? Sí vemos, y esto se va a potenciar, es que las personas ante las crisis buscan a quién reclamarle, ¿no? Cuando se produjo la crisis del 2001 y el Estado prácticamente estalló por los aires, la gente se dio vuelta y le tocó la puerta a las empresas. Y le dijeron, ustedes que durante muchos años les fue bien, es la hora de poner el hombro, ¿no? Y hoy vemos que la gente vuelve a hacer un recorrido similar y van a reclamar, ya lo estaban haciendo antes de la pandemia, van a reclamar empresas y empresarios más responsables desde lo social, ¿no? Que se involucren más de lo social. Creo que también vamos a ver cómo los reclamos sociales que existían antes de la pandemia, que se agregaron otros en la pandemia, se van a potenciar en esta discusión, ¿no? Ya vemos en el mundo cómo hay reclamos sociales muy importantes, y creo que en la Argentina lo que ha pasado con esta pandemia es que se han destapado otras pandemias, ¿no? Y eso impacta, no hace más uno que ver lo que pasa semanalmente con las tomas de tierras o con situaciones de pobreza, como decías vos, Roberto, que va a potenciar estos reclamos sociales con su impacto en la empresa, ¿no? Está bien. Perdón, Santi, sí, dale, adelante. Dale, te tiro dos más y te dejo. Y creo que también hay un punto importante que nos excede, pero que es interesante, que es el capitalismo como sistema, cuestionado ya antes de la pandemia, vuelve a estar cuestionado u observado, ¿no? O sea, el capitalismo es el mejor sistema para resolver los problemas de la gente. Bueno, la cantidad de literatura que hemos tenido en los últimos 3 o 4 años sobre el tema también plantean esta discusión, ¿no? Perdón, Roberto. Ahí te dejo. No, a ver, estas tendencias que estás diciendo, que van a aparecer como centrales, en Argentina van a tomar un cariz particular. La gente va a reclamar, por ahí la duda que me queda es a quién le va a reclamar, porque hoy Argentina no es un país capitalista. O sea, un país que tiene una presión impositiva, que en la teoría, como veíamos, se lleva toda la rentabilidad de la empresa, cuya, hemos dicho en otros tiempos de negocio, brecha entre el CEO y el salario medio es de las más bajas del mundo. Un país que tiene 166, 167 impuestos cuando debiesen ser 3. No somos un país capitalista. Entonces, viene un reclamo que lo estás marcando,
y habrá un cauce y una oportunidad tremenda. Entonces, y a diferencia del mundo, donde hay un reclamo muy justo y correcto al capitalismo del mundo, que en algunos aspectos es escandaloso, acá no hay capitalismo. Entonces, para mí eso, más allá de ser un problema, es una tremenda oportunidad para que Argentina vuelva a recuperar un sector empresarial sano y vigoroso. Déjame que sea un poco en ese aspecto positivo o optimista, o que trate de meter. Y me queda clarísimo que eso no va a ser algo que se dé por generación espontánea, que hay que trabajar en esa línea. Y entonces, tal vez la pregunta que creo que todos más queremos escuchar de vos, Santi, es ¿cómo se hace esto? ¿Cómo hace un sector empresarial para llevar esa conversación a un lugar que no solo favorezca empresas sanas, sino un país que pueda crecer de una vez por todas de modo sustentable varias décadas? Mira, primero te respondo a tu primera pregunta, ¿no? ¿A quién le va a reclamar? Mira, le va a reclamar al Estado y si el Estado no responde, le va a reclamar a la empresa, ¿no? Y si vos tomás en cuenta los datos que vimos al comienzo de la presentación, que tienen que ver con qué nivel de percepción hoy tiene la gente con respecto a la empresa, bueno, la empresa no parte de una buena situación en la discusión, ¿no? Se da otro dato interesante que también, si querés, adelanto un poco la respuesta que te acabo de dar, que es, hoy, a diferencia del mundo, el gobierno tiende a generar más impuestos y no menos impuestos para salir de la crisis, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenés un principio de respuesta de a quién le va a reclamar, ¿no? Ahora, ¿cómo poder escapar esta disyuntiva? Yo no lo sé y me encanta el tema y le dedico mucho tiempo de estudio y lo veo en la práctica. Yo tengo algunas ideas que nos ayudan a nosotros en el día a día con respecto a nuestros clientes y cómo asesorarlos en esto, que las puedo compartir con ustedes. No tengo la respuesta final, ¿no? Creo que en algún punto depende, más allá de lo que me van a decir seguramente, que la Argentina es impiadosa con el sector privado, por lo que ya sabemos, que tiene que ver con el avance impositivo, que tiene que ver con la floja calidad institucional, con el nivel de desconfianza de la gente y todo esto, yo me pregunto la teoría del huevo y la gallina, ¿no? ¿Por qué se ha llegado a todo eso? Yo tengo una percepción que es que el empresariado ha dejado el espacio vacío durante mucho tiempo y todo espacio vacío tiende a llenarse tanto desde lo discursivo como en el terreno de los hechos, ¿no? Ahora, dicho todo esto, comparto con ustedes algunas ideas que yo tengo en principio de cómo hemos trabajado con algunos sectores para salir de esta situación del espacio vacío, ¿no? Que me parece que es importante como para dar vuelta a la situación. Hay que llenar el espacio vacío y dar el debate en lo público. Primero, un poquito con el sesgo mío de análisis de opinión pública, hay que investigar. Las empresas son poco propensas a investigar cuál es el clima de época imperante, investigar qué le pasa a la gente, qué está reclamando y demás, y muchas veces lanzan sus comunicaciones o sus planes a ciegas, ¿no? Con lo cual, el primer principio que yo comparto es investigar, investigar, investigar. Tenemos que saber mucho de la sociedad, tenemos que entender qué nos reclama, qué está pensando, qué siente, ¿no? Para a partir de ahí poder ser parte de esa discusión. Una vez que tenemos claro ese proceso, tenemos que construir nuestra historia, ¿no? En comunicación, lo importante no es tanto lo que uno quiere decir, sino ser escuchados, ¿no? Tenemos que lograr ser escuchados. El sector empresarial argentino hoy no es escuchado, no le resulta interesante a la gente, ¿no? Tampoco le resulta interesante la política, ¿no? Por eso los programas de entretenimiento son mucho más vistos que los de la política. Pero en términos de comunicación, tenemos que ser escuchados, con lo cual tenemos que construir una historia interesante. Hoy el sector empresarial, salvo algunos ejemplos, como alguien dijo muy adecuadamente, el sector vitivinícola y demás, no tiene historias lindas para comunicar y que la gente pueda incorporarlas, ¿no? Con respecto al punto de la investigación, definir claramente el clima de época. Yo veo que hay muchos errores en la comunicación producto de que no tienen claro cuál es el clima de época imperante, ¿no? Y no hay peor forma de llenar un espacio vacío que no entender cuál es el clima de época imperante, ¿no? Después hay un capítulo que al sector empresariado argentino le cuesta incorporar, que no solamente hay que comunicar, sino hay que dialogar, ¿no? Estamos en un proceso donde la gente nos impone el diálogo. La gente necesita dialogar con las empresas. Las empresas se sienten más cómodas comunicando de una manera unilateral y no fomentando el diálogo. Yo creo que para construir reputación es importante dialogar. Después hay que cuidar mucho la vida digital, ¿no? El gran debate de la reputación corporativa hoy se da en el mundo digital.
y con grandes errores y con grandes desaciertos, pero hay que cuidar mucho la vida digital. Después hay que prepararse para los peores escenarios. Ahí el IAE tiene un instituto con Lorenzo Preve, con el Tano, que trabaja mucho esto de cómo prepararse para los peores escenarios en términos de tendencias sociales. Entender que hoy la sociedad nos reclama permanentemente, no estamos solos. Hoy la sociedad nos reclama y desde la visión antigua de la responsabilidad social a la visión moderna, tenemos que entender que hoy la sociedad está reclamando a empresas y empresarios socialmente responsables, pero que realmente intervengan en la vida social, ¿no? A mí me llamó mucho la atención una etapa de The Economist del año pasado, donde hablaban de la reputación corporativa y planteaban que los grandes fondos de inversión, además al momento de comprar una compañía, analizan obviamente sus números, pero también empiezan a incorporar variables de análisis sobre si la compañía tiene un plan de responsabilidad social, si la compañía tiene un propósito por el cual se vincula con la sociedad, ¿no? Me parece que ese es un tema que hoy en la Argentina todavía nos cuesta incorporar y estamos más cerca de la visión antigua de la responsabilidad social y menos de la moderna, ¿no? Entender con el proceso de diálogo que todos los empleados son voceros, ¿no? Que todos son voceros y que todos tienen que tener ese discurso incorporado. Me acuerdo en algún momento en mi pasado fui a una presentación de quien en ese momento era el presidente de HBO a nivel global, que era una persona muy interesante porque había sido senador en Estados Unidos, y el tipo nos dijo en esta reunión que a él le importaba mucho trabajar la conversación de la gente, porque la gente percibe lo que es la empresa o la imagen de la empresa y lo dice no en las reuniones de este tipo y demás, sino cuando va caminando con un amigo en la calle hacia su casa. Esa es la percepción de la reputación de la empresa por parte de los colaboradores, ¿no? Y entender que todos somos voceros dentro de la compañía. Un tema que para mí es clave hoy en el sector empresarial argentino es la identificación de terceros imparciales que hablen por nosotros. El empresariado no tiene defensores, salvo contadas excepciones, ¿no? Cuando se dan los debates públicos, vemos que la falta de terceros imparciales que hablen por el sector empresarial es muy llamativa, ¿no? Creo que también hay un tema de voluntad, Roberto, en el empresariado que tiene que ver con ser constantes, ¿no? La idea de los que yo les conté, esta campaña del sector minero que fue muy buena, pero efímera, ¿no? Esta idea de ser constantes y coherentes porque la reputación es efímera, ¿no? Y entender que no solamente hay que serlo, sino parecerlo, ¿no? Esta máxima maquiavélica que a mí me gusta en términos corporativos es, no solamente tenemos que serlo, sino parecerlo. ¿Qué está haciendo hoy el sector empresarial para transmitir a la opinión pública lo que realmente es? Todos sabemos, los que estamos en este mundo, lo que es la empresa, pero la gente no lo sabe, ¿no? Y por último, esto de lo que hablamos de las tendencias sociales, poder anticiparse a estos cambios sociales y poder estar acorde en la comunicación y en el posicionamiento, ¿no? Pero bueno, estas son algunas de las máximas, Roberto, que nos ayudan a nosotros en el día a día, que obviamente no son abarcativas de toda la realidad, pero que bueno, entendemos que algunas de estas son efectivas. Santi, estamos ya en tiempo casi y voy a tomar una última pregunta de Rodolfo y me gustaría una última pregunta y cierre en unos minutos, es decir, que puedas responder esta pregunta y si querés cerrar con algo más. Con respecto a cómo ven las cámaras empresariales, ¿están cumpliendo su rol o no? Bueno, me parece que es gran parte de la discusión que planteamos, ¿no? O sea, cuando vemos la falta de participación del sector empresarial en el debate público, lo llevo a toda su extensión, empresas y cámaras, ¿no? Yo creo que ha habido un avance significativo e importante en términos de cámaras empresariales que salen a plantear su posición, pero esto es algo reciente, ¿eh? Puedo decir que el año pasado y anteriores no había esta dinámica, ¿no? Yo invito a las cámaras a hacerlo. Me parece que es muy importante que las cámaras ocupen ese espacio, ¿no? Pero bueno, creo que todavía estamos a medio camino. Bueno, Santi, ha sido un placer escucharte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron hoy presentes y que nos van a ver y hoy nos van a ver después en las redes. Esto ha sido Tiempo de Negocios.